Hola amigas, amigos, clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a este BTG Call, donde hoy tenemos un excelente invitado para evaluar y repasar los primeros 100 días de la administración de Trump. Es Arturo Valenzuela. Hago una pequeña introducción. Profesor emérito de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Georgetown. Fue funcionario del Departamento de Estado a cargo de la relación con México en el primer gobierno de Clinton y miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en el segundo gobierno a cargo de la política exterior hacia las Américas, regresando a la universidad mencionada a fines del año 2000. Volvió al Departamento de Estado como subsecretario adjunto para las Américas en el Departamento de Estado en el primer gobierno del presidente Obama, para luego regresar a sus responsabilidades académicas en temas constitucionales en gobiernos democráticos. Arturo, muchas gracias por la participación. El placer es mío. Bueno, vamos con algunas preguntas. Nos convoca a los 100 primeros días de Donald Trump en la cabeza de la Casa Blanca. ¿Cuál diría que fue la señal política más clara que dio Trump durante sus primeros 100 días en el gobierno? Bueno, yo creo que la señal política más clara que dio fue su manía en pensar que los problemas del país se podrían resolver al implementar aranceles a países que, según él, se aprovechaban en forma injusta del país, de Estados Unidos, y no solo países enemigos, sino que también países aliados. No entendía y sigue sin entender que los aranceles no los pagan directamente otros países, sino lo que hacen es subir los precios en Estados Unidos, contribuyendo a la inflación y a la baja de disponibilidad de productos baratos que se importan de otros países. Al mismo tiempo, otros países como Canadá y México responden con aranceles. Eso perjudica a industrias estadounidenses, tanto pequeñas como agrícolas, que ya no pueden entrar al mercado. Y la larguísima lista de aranceles que vimos, que lanzó, ya está perjudicando a la economía, y la gente se está dando cuenta que fue un error que Trump, con su hasta cierto punto narcisismo patológico, no reconoce. Y en ese sentido, y ya pensando también eh, como tema más estratégico político, ¿cómo evaluaría la relación entre el Ejecutivo, me refiero no solamente al presidente, sino su gabinete, y el Congreso en este arranque de gobierno, y en particular considerando que ambos están bajo control republicano? Bueno, es una buena pregunta. La relación entre ejecutivo y legislativo se complica con Trump. ¿Por qué? Porque los dos partidos están muy empatados, con una muy pequeña mayoría republicana en ambas cámaras. Sin duda que hay republicanos que estarían dispuestos, como se hacía en el pasado, a negociar una solución en bien del país, como ser el presupuesto anual del gobierno federal que está en juego en este momento. Pero Trump y el sector MAGA, o sea, a favor de Trump, del partido, han dejado muy en claro que cualquier diputado o diputada, que se eligen cada 2 años los diputados y diputadas, que en el pasado habría buscado una solución bipartidista, correría el riesgo de tener una primaria, que le pondrían una primaria, en la primaria un adversario apoyado por Trump para negarle la reelección. Algo parecido ocurre en el Senado, donde solamente un tercio del Senado se tiene que reelegir este próximo año. Es interesante el punto y en ese sentido, eh, ¿cómo se ve el impacto en política exterior de estos primeros 100 días, asumiendo que se rompe, entre comillas, la armonía de un consenso bipartidista tradicional, porque sí hemos visto polarización en los últimos 10 años a nivel de Congreso? Claro, no es solamente la política exterior, obviamente, de Trump que rompió el consenso bipartidista tradicional, sino que el manejo de sus nombramientos a cargos importantes, donde claramente han llegado personas que no tienen la experiencia o la disposición de preocuparse por la seguridad nacional del país, pero también su exagerada obsesión con el problema migratorio que ha desencadenado un conflicto muy fuerte con el Poder Judicial al no respetar el debido proceso, que es esencial en una democracia. Y eso ha desencadenado entonces protestas a través del país y complicado su relación con sectores como la comunidad de origen hispano. Su actitud misógina, también producto
de los juicios que él tuvo que encarar sin resolución antes de que fuera elegido, ha llevado a un rechazo importante por parte del electorado femenino de Trump. Y tomándome de uno de los puntos mencionados, la política migratoria, obviamente la mayor conexión está con Latinoamérica. Sí. Desde Chile vemos que la región está por ahora, en términos subjetivos, más apartada del foco directo de atención de las medidas de Trump. Pero ahí, ¿cómo se ve el impacto de estos primeros movimientos que podría traer a Latinoamérica? ¿Y se percibe algún cambio significativo en las relaciones regionales o estamos muy alejados aún? Bueno, por lo general ha habido un rechazo importante, creo yo, en América Latina a los primeros movimientos de Trump, producto no solo del manejo del tema migratorio, sino que también de lo que se percibió como una cierta arrogancia imperialista al querer, por ejemplo, recuperar la soberanía del Canal de Panamá e incorporar a Canadá como otro estado del país. A la destrucción también de organizaciones como la Agencia Internacional de Desarrollo y el debilitamiento también de instituciones regionales como ser la OEA, la Organización de Estados Americanos, y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Algunos sectores y personajes de derecha en América Latina, como los presidentes de Argentina y San Salvador, lo han alabado mucho a Trump. Pero la mayoría de los dirigentes de la región, a mi juicio, han tratado de distanciarse de su política exterior. Veremos hoy lo que pase en la elección en Canadá, que es muy importante, porque la gestión de Trump ha fortalecido en Canadá, y lo veremos esta noche, a la centroizquierda, que no se esperaba. Se esperaba más bien una especie de reacción más bien de derecha en Canadá también. Efectivamente, ha tenido un coletazo a nivel de política exterior regional. Y en términos políticos, esto es tradicional a nivel de nombramiento, los primeros meses de gobierno. ¿Cómo evalúa el rol del gabinete y el círculo más cercano de Trump en la formulación de la política en estos primeros 100 días? Lo quiero poner en dos extremos. ¿Es un trabajo en equipo o él tiene las políticas claras, sean buenas o malas, y se preocupa de tener la gente que no le cuestione las medidas? Bueno, él busca que todos lo apoyen a él y que él maneje bien a todos, pero hemos visto francamente eh, que los que están entrando al gobierno en este momento es gente que por lo general no ha tenido una carrera de servicio público y que entró al gobierno de los Estados Unidos por un periodo relativamente corto, eh, por los chiripazos de la vida. En fin, él no ha entendido muy bien esta gente. En el caso mío, por ejemplo, yo tuve la experiencia de estar en el gobierno de los Estados Unidos y francamente lo que más me ha interesado a mí es que el gobierno de Estados Unidos está lleno de funcionarios de carrera y de organismos del gobierno federal que yo aprendí a admirar por su devoción y su fortalecimiento no solo al Estado Nacional, sino a un mundo complejo de posguerra de un siglo XXI que no se esperaba. Pero no solo su desprecio, sino que también su extraordinario nivel de incompetencia. Eso es lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del secretario de Defensa, y en el caso de otros, incluso el secretario de Estado, que fue un senador que mucha gente pensó que obraría más bien por sus condiciones, digamos, de experiencia personal, pero no. La verdad es que todos están buscando que Trump los apoye. Y en ese sentido están efectivamente ellos en una situación bastante compleja, pero hay un desprecio general ahora en la población por el nivel de incompetencia que están presentando miembros del gabinete del presidente de Trump. Ah, en fin, esos son los problemas más serios que hemos visto. Y haciendo este recuento en el mercado financiero, uno consideraría que 100 días o 3 meses es corto plazo, es poco tiempo, pero mirando hacia atrás pareciera que ha pasado harto tiempo, hemos visto hartos cambios. Dos preguntas en ese sentido. ¿Considera que la reacción
de los mercados en general. Me refiero a la volatilidad de la bolsa, el salto de las tasas de interés, la pérdida de valor del dólar. ¿Es una sobrereacción o se justifica dada la magnitud y cantidad de cambios que se están implementando? ¿Y cómo ve el efecto hacia Chile? ¿Hay que preocuparse? ¿Algún consejo diplomático? ¿Cómo debería Chile enfrentar las conversaciones en términos de negocio con Estados Unidos? Sí, bueno, aunque al principio los mercados subestimaron ciertamente el impacto que podría tener Trump, pronto se dieron cuenta que las políticas desatinadas y el desorden e incompetencia de Trump estaban conduciendo al país en una dirección equivocada, que se perfila también en las encuestas que muestran cómo ha bajado el apoyo a Trump. Se puede ir viendo también cómo subieron los mercados y bajaron los mercados cuando él cambiaba de opinión, cuando dice que francamente ahora voy a terminar con los aranceles en 90 días. Entonces ahí subió de repente el mercado. Pero la verdad es que si uno ve, y esto ha aparecido solamente en los últimos días, o sea, una desaprobación extraordinaria en la población de Estados Unidos por la gestión de los 100 días de Trump. En este momento hay una desaprobación de un 55% y una aprobación de solamente un 39% de la población. Esa es la más baja de cualquier presidente a los 100 años de su elección. Así que y francamente hay una cantidad de encuestas muy buenas que han ido apareciendo ahora, que van diferenciando también a la población blanca, la población latina, la población afroamericana, etcétera, etcétera. Pero se muestra de que efectivamente hay una especie de desencanto bastante grande en la población. Eso no significa, termino con esta reflexión, de que el Partido Demócrata necesariamente se haya podido ir instalando más fuertemente, ¿no? Pero claramente, como se ha visto en muchas de las manifestaciones que han ocurrido a través del país, hay mucha gente común y corriente. Los candidatos, o sea, los miembros republicanos del Congreso, de la Cámara, de repente se encontraron que muchos de sus eh, compatriotas de su zona llegaban a sus reuniones y le gritaban y querían que cambiara de opinión, pero no lo ha podido hacer. Así que yo francamente veo de que este es un momento importante, pero en este momento obviamente es un gobierno que está en crisis bastante fuerte. Ahora, en relación a Chile, yo creo que Chile ha respondido bastante bien. Al fin de todo, se ha enfocado más bien en lo que tendría que hacer para fortalecer las ventajas comparativas que tiene el país, especialmente en la minería y en otros sectores estratégicos. Así que yo creo que en ese sentido no ha seguido, digamos, ni la característica de Milei o del presidente de El Salvador, que efectivamente buscaron cómo tratar de alabarlo a Trump, sino que han efectivamente tratado de llevar adelante así una política mucho más de Estado. Así que yo entiendo que hay diferencias muy importantes también en Chile y se aproximan también elecciones muy importantes en el país, pero yo creo que a esta altura Chile ha tenido efectivamente una buena gestión en relación a lo que está pasando en Estados Unidos. Perfecto, Arturo. Muy completo el análisis. No son fáciles de analizar las medidas y las consecuencias, pero creo que en esta, comillas, cápsula queda bastante bien justificado, matizado. Así que muchas gracias nuevamente por la participación. Un placer acompañarlos. Muchas gracias.